incidencia de aneurismas en la población en general es del 5%. El promedio de la mayoría de aneurismas son entre 5 a 10 milímetros, ¿no? Hola comunidad Smart Doctor, soy Karen Solís Rosas y este es un nuevo episodio de nuestro podcast en Smart Doctor. Este es un espacio para compartir temas de medicina y tecnología. Estos podcasts se van a liberar de forma semanal tanto por nuestro canal de Spotify y de iVoox. El día de hoy nos acompaña el doctor Giancarlo Saal. Él es neurocirujano del Hospital Almenara y también de la Clínica Angloamericana. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola Karen, gracias por la invitación y para mí es un gusto compartir con ustedes el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Tan importante para toda la comunidad que los escucha. Más bien, muchas gracias por su visita. Usted es neurocirujano, se formó en el Hospital Almenara, ¿cierto? Sí, mi formación como neurocirujano fue en el Hospital Almenara. La formación de neurocirugía en el Perú es de 5 años, ¿no? La especialidad dura 5 años y bueno, yo lo hice en el Almenara. Te formas en todo el tipo de cirugías, desde cerebro, columna, endovascular. Y bueno, actualmente laboro en el hospital como médico asistente en el servicio de neurocirugía endovascular. Y en la Clínica Angloamericana como staff también de la parte endovascular, o también le llaman intervencionista. La cirugía endovascular, por lo que entiendo, es una rama que básicamente se encarga de lesiones vasculares, ¿no? Como aneurismas, de repente malformaciones arteriovenosas. ¿Me podría comentar un poquito de lo que hace esta especialidad? Claro, la neurocirugía endovascular es una subespecialidad de la neurocirugía que se encarga del diagnóstico y tratamiento de todo tipo de lesión vascular intracraneal y espinal. Llámese aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas, ¿no? Que pueden encontrarse tanto en el cerebro como en la médula, ¿no? Y nosotros a través de cateterismo de ciertas arterias que ya vamos a hablar, ya sea la femoral o la radial, podemos llegar y tratar de intentar y sobre todo curarlas, ¿no? Obliterarlas. Los aneurismas son lesiones que, bueno, a la gente común nos asustan, ¿no? Porque la mortalidad es bastante alta, un 50% más o menos de las personas con aneurismas fallecen. Así es, la incidencia de aneurismas en la población en general es del 5%, pero si este aneurisma se rompe, la mortalidad llega de entre un 50 a un 60%, ¿no? Entonces podemos concluir que es una enfermedad catastrófica para los pacientes, ¿no? Exacto. Y una persona, digamos, puede reconocer algún factor de riesgo. ¿Hay factores de riesgo de repente modificables, no modificables? Los factores de riesgo hay factores de riesgo para formación de aneurisma, para ruptura de aneurisma, ¿no? Entre ellos es, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? Que es un factor que se puede controlar. El otro es el tabaquismo, ¿no? Que son factores fundamentales, ¿no? Lo otro es tener una asociación, se encuentra si tienes un paciente de primer o segundo grado, ¿no? Si tienes con derrame cerebral o le llama a la gente, o con alguna alteración de aneurismas que haya tenido en el cerebro, y esto te incrementa en una probabilidad de 3 veces mayor si tienes un familiar y hasta 5 veces más si tienes 2 familiares. Y también existen enfermedades un poco más raras que se llaman colagenopatías, que se asocian, ¿no? A este tipo de enfermedades, ¿no? Los aneurismas, ¿no? Estos son factores, digamos, para tenerlos. Así es. Y los factores para que se produzca de repente una Generalmente son los ruptura. mismos, ¿no? Generalmente son los mismos. Cabe mencionar que los aneurismas cerebrales no se heredan, ¿no? Hay múltiples factores que condicionan que se formen y se rompan, ¿no? Para la formación básicamente hay una, podríamos llamar una predisposición genética, ¿no? Además de factores externos, ¿no? Ya sea la hipertensión que va a alterar a nivel vaso, ¿no? Generalmente es una bifurcación, ¿no? Donde una arteria se divide en dos, para que entienda la gente, y básicamente es eso, ¿no? Hay casos también que hemos tenido el caso con un aneurisma de un paciente pediátrico, el más pequeño ha sido de 5 meses, ¿no? En estos casos la etiología más frecuente es la traumática, ¿no? Por abuso o por caídas, ¿no? Pero en general no es muy frecuente, pero sí se puede dar. La edad, digamos, de aparición, más o menos son... Para empezar, los aneurismas son mucho más frecuentes en las mujeres, ¿no? Casi en un 90, 70, 80, 90%. ¿Hay alguna razón particular para que las mujeres sean las más afectadas? En realidad no se ha encontrado un factor exacto, ¿no? Pero sí hay mayor predisposición en las mujeres, ¿no? ¿Y la edad en que se presentan? La edad generalmente es entre los 30 a los 50 años. 30 a 50 incluso hasta 60 años. Esa es la edad pico, ¿no? De que se puede presentar. O sea, un paciente de 30 años, 35, tranquilamente puede tener un aneurisma, ¿no? ¿Hay síntomas que me digan que puedo tener un aneurisma o de repente los síntomas aparecen cuando ya vino la complicación?
Generalmente los aneurismas no dan síntomas, ¿no? Muchos de ellos son hallazgos, o también se le llama incidentalmente, porque el paciente tiene cefalea por X causas y van a un neurólogo, un médico, cualquier otra especialidad y le solicitan una tomografía, una resonancia y se encuentra un aneurisma. Ahí. Y mucha gente lo asocia, ¿no? Sin embargo, generalmente los pacientes no, o sea, los aneurismas no dan cefalea salvo, o no dan síntomas, salvo que sean muy grandes, ¿no? Y Aneurismas gigantes y generen repente efecto de masa, con lo cual sí podría conllevar algún tipo de cefalea, o algunos aneurismas que se encuentran cerca del nervio óptico o cerca a un nervio que va al ojo y se le cae el párpado, podrían tener ese tipo de signos, ¿no? Pero eso es en menos del 5% de la población. Es muy importante porque la mayoría de personas piensan que porque le duele la cabeza puede tener un aneurisma, ¿no? Así es, un dolor de cabeza continuo, constante, Exacto. generalmente no da. Ahora, la contraparte es que si ese aneurisma se rompe, sí da un dolor de cabeza súbito, indiscutible, y que es el peor que ha tenido en su vida el paciente, ¿no? Y eso sí es una emergencia neuroquirúrgica, ¿no? Perfecto. ¿Hay forma de hacer algún diagnóstico precoz? Es decir, no esperar a que venga este dolor de cabeza intenso. Sí existe. Para empezar tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, como mencioné, la presión alta, el tabaquismo son los principales, sobre los antecedentes familiares también va sumando, y si tienes alguna enfermedad asociada, y dependiendo de eso, hay dos tipos de técnicas o de estudios, ¿no? Uno es la angioresonancia, ¿no? En la cual te inyectan una sustancia de contraste que se llama gadolinio, y la otra es la angiotomografía, ¿no? En la cual te inyectan contraste yodado, ese sí, que puede dar algún tipo de alergia, y se va a evidenciar el aneurisma, ¿no? Ambas son buenas, pero actualmente la que da mejor sensibilidad y especificidad es la angiotomografía, ¿no? Que te permite detectar aneurismas ya incluso de 2 milímetros, incluso menos. Entonces, digamos, las personas que tienen estos factores de riesgo, pero de repente una mujer de 30 años que, no sé, se quiere hacer de repente algún screening, ¿es válido o no justifica? Va a depender mucho del paciente, ¿no? Como mencioné, muchos pacientes que vienen a mi consulta en el hospital o en la clínica son pacientes que les han visto médicos que no son neurocirujanos, son médicos generales o internistas o de cualquier otra especialidad, o incluso ellos mismos van a estos locales que hacen resonancias o tomografías y piden un examen y sale, ¿no? Y sale un aneurisma de X tamaño, de 2, 3 milímetros, 10 milímetros, etcétera, y vienen a la consulta, ¿no? Y ahí ya, bueno, les explicamos los tipos, si es que necesitan otro tratamiento, ¿no? Justo quería preguntar eso. ¿Todo aneurisma encontrado se maneja o hay algún límite de tamaño para ver algún manejo u otro? Hay muchas clasificaciones de los aneurismas con respecto al tamaño y dependiendo de la localización. Nosotros vamos a basarnos en el manejo en base a eso. Un aneurisma pequeño se considera en muchos casos menos de 3 milímetros, ¿no? De 3 milímetros, algunos consideran hasta 5. No hay muchos puntos de corte, otros 7, ¿no? Pero el promedio de la mayoría de aneurismas son entre 5 a 10 milímetros, ¿no? Yeah. Va a depender mucho de la localización y la morfología del aneurisma, ¿no? Hay aneurismas que tienen forma de saco, se llaman saculares, ¿no? Y pueden tener incluso una pequeña tetilla que le llamamos pseudoaneurisma. Entonces, imaginemos como un globo con una pelotita ahí, eso es un signo que se podría romper, ¿no? Lo otro es, el tamaño. Generalmente los aneurismas de 7 milímetros tienden a romperse en menos de un 1%, ese es el riesgo, ¿no? Y se le explica al paciente, ¿no? Hay un riesgo mínimo, pero existe. O sea, el punto de corte sería 7 milímetros para decir que el riesgo... Sí, el riesgo más o menos. Y dependiendo de la localización, tenemos dos grupos, que son los aneurismas que se encuentran en la circulación anterior, que es por las dos carótidas, y la circulación posterior, que es por la arteria basilar. Los que son de la circulación posterior tienen mayor tendencia a romperse también, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso para tratar al paciente, ¿no? Digamos que tenemos que individualizar el tratamiento según el tamaño, según la ubicación. Es individualizado el tratamiento. Los factores de riesgo de repente también del paciente, la edad, las comorbilidades. No se puede generalizar. Exacto. Un paciente puede tener, podemos tener dos pacientes con el mismo aneurisma en la misma localización, pero va a depender la forma, los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Y también la forma como lo vamos a manejar, entiendo. Así es, existe tratamiento y eso también es parte de lo que hago yo en el grupo con el que trabajo, ¿no? Antiguamente los aneurismas se manejaban por cirugías abiertas, ¿verdad? Pero ahora las cosas han cambiado. Así es. Clásicamente la cirugía de aneurisma era con craniotomía, vale decir, hacer una incisión en el cráneo, en el cuero cabelludo, hacer una craniotomía, retirar el cráneo, el hueso, abrir la dura madre, que es una capa que envuelve el cerebro, y entrar al aneurisma, ¿no? Y cliparlo, ¿no? Ponerle un clip y obliterarlo, ¿no? Esa es la cirugía que se ha venido haciendo por muchos años, hasta que en el año 90 se inventaron los coils o espirales, ¿no? Y esto ha venido a revolucionar el tratamiento de los aneurismas, ¿no? Ahora
a través de eso, ¿no? Lo que se llama la terapia endovascular, porque se hace por dentro de las arterias a través de un abordaje, ya sea por la arteria femoral o por la arteria radial, ¿no? Interesante. Y antes de seguir conversando acerca del tratamiento, quisiera que comentara un poquito sobre las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Que son patologías bastante frecuentes, creo que en los niños. Entonces, de repente comentar qué es para que la gente entienda. Claro. ¿Cómo se diagnostica de repente? La neurocirugía endovascular, como mencioné, abarca el estudio y tratamiento de patología de las arterias y venas. Los aneurismas es una patología, una enfermedad de las arterias netamente arteria. La malformación arteriovenosa es un conjunto de alteraciones, por eso se llama malformación, porque hay una alteración en la arteria, en el capilar y en la vena, ¿no? Y ambos se pueden tratar, ambos los aneurismas y las malformaciones. El diagnóstico básicamente también es muchas veces incidental, sin embargo, las malformaciones sí dan mayor sintomatología. Crecen, ¿verdad? Las malformaciones pueden crecer, las malformaciones. Generalmente no hay un estudio que diga que las malformaciones crecen, generalmente se mantienen estables, ¿no? Pero lo que sí pueden dar es síntomas a lo largo del tiempo, ¿no? Principalmente, más o menos estadísticamente, el 50% de las malformaciones se rompen o debutan con un sangrado, el 30% con convulsiones y un 20% con cefalea. Más o menos esos son los porcentajes que se manejan, ¿no? Entonces, pero es cuando ya, digamos, hubo una complicación. Generalmente, claro, o sea, puedes tener una malformación y tener cefalea crónica. Y no se ha roto. Entonces, ¿La cefalea es de origen por compresión o qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que esta malformación le quita flujo al cerebro, a partes normales del cerebro, del parénquima cerebral, y se produce una especie de alteración en la vasculatura y genera dolor de cabeza, ¿no? Entonces, como mencionaba, un paciente puede tener la malformación que no se ha roto, pero puede tener convulsiones por una parte, igual por robo, se llama robo vascular, o le quita el flujo sanguíneo a la malformación, le roba al cerebro y el paciente convulsiona o le hace cefaleas, ¿no? Y lo peor es que sangre, ¿no? Y hay una edad también, digamos, de mayor frecuencia, como en el caso de los aneurismas, que en eran realidad los 30, 50. En pacientes jóvenes, entre los 20 y 40 años. En pacientes más jóvenes se ve esto, ¿no? En pacientes más jóvenes. ¿En niños también se ha visto? En niños se ve con bastante frecuencia. Tenemos muchos pacientes pediátricos, a pesar de que el hospital no es un hospital de referencia de niños, pero tenemos muchos pacientes pediátricos tratados no exitosamente con embolización. ¿El tratamiento es, digamos, semejante? ¿También se usa la cirugía endovascular? Claro, igual que en el caso de los aneurismas, hay dos opciones: la cirugía abierta, ¿no? La exéresis con craniotomía, y la terapia endovascular, ¿no? Nosotros hacemos terapia endovascular en el hospital. El 99% de las malformaciones, por no decir el 100%, se embolizan o se hacen con neurocirugía endovascular, con embolización. Tiene ventajas, me imagino, la cirugía endovascular. Claro, tiene ventajas que, obviamente, pues evitas la cirugía abierta, las complicaciones que puedan tener, el tiempo operatorio también es menor. Las complicaciones de repente también. Las complicaciones en general en aneurismas y malformaciones son iguales en ambas técnicas, pero la neurocirugía endovascular viene a ser una técnica menos invasiva, ¿no? Si todo va bien, el paciente se va de alta pronto, ¿no? Perfecto. ¿Y qué nuevos avances o qué tecnología nueva tenemos, digamos, para predecir este tipo de lesiones? Actualmente hay algunos scores o algunos programas que nos ayuden a determinar si podemos ser o no o presentar ese tipo de enfermedades. Claro, existen actualmente scores para predecir, sobre todo en aneurismas se ha estudiado mucho. Hay uno que se llama FACES, que hay un puntaje y tienes varios ítems, por ejemplo, raza, dónde está el aneurisma, qué tamaño tiene, ¿no? Y en base a eso se puede predecir la ruptura a los meses o a los años, ¿no? Actualmente en malformaciones hay mucho, sobre todo por la forma de la lesión, el tamaño, cuántas venas tiene. Como mencioné, es una lesión que afecta que en cualquier arterias, momento, digamos, afecta arterias sangrar. Y venas. Entonces, como es una lesión mucho más compleja la malformación, entonces tiene más venas, tiene más arterias. Entonces, en base al número de arterias, de venas, del calibre, dónde está localizado, está en el área del lenguaje, en el área de la vista, de la visión. Hay scores que van a predecir eso, ¿no? Y bueno, sí, se está usando bastante lo que es la inteligencia artificial, lo que es el machine learning, el deep learning, que es algo que está muy de moda y actualmente en algunos estudios, sobre todo en neurocirugía. En otras especialidades probablemente sea más,
pero es importante que nosotros lo podamos manejar y sobre todo interpretar, ¿no? Y creo que eso es un trabajo nuestro, ¿no? Entender la parte estadística, el machine learning, en que se basan las predicciones, ¿no? Que es bastante ahora de lo que ¿En está de otros moda. países ya se viene utilizando? Sí, se usa mucho el machine learning, porque el machine learning son una serie, es una parte de la inteligencia artificial en la cual uno predice eventos, Claro. ¿no? En nuestro caso es predecir ruptura, cuándo se va a romper, sobre todo eso, ¿no? Mortalidad. Claro, es muy importante, digamos, el tiempo que transcurre entre que pasó el evento, entre la ruptura y llegar al hospital o la clínica, ¿verdad? Así es. Digamos, Así es. hay un tiempo límite que prediga, si es que va a haber una mejor o peor supervivencia. El paciente tiene que llegar lo antes posible y ser tratado lo antes posible. La recomendación es que sea durante en aneurismas, las primeras 72 horas. Eso se llama el tratamiento precoz del aneurisma cerebral, porque después de las 72 horas vienen las complicaciones propias ya del sangrado, ¿no? Claro, Pero idealmente las tiene secuelas, que ser digamos. las secuelas, así es. Y bueno, que en muchos casos terminan en muerte, ¿no? Cuando no se maneja a tiempo. Así es, ¿no? Recordemos que el 50% al 60% fallecen, ¿no? No llegan al hospital. Y con respecto a las nuevas técnicas para, digamos, diagnosticar y hacer el manejo de este tipo de patologías o también otro tipo como tumores, Así es. antes se utilizaba el manejo transfemoral, ¿verdad? O el abordaje transfemoral. Así es. Actualmente estamos utilizando, el Hospital Almenara son pioneros, están utilizando el abordaje transradial. Así es. ¿Me comenta un poquito acerca de eso? La neurocirugía endovascular o intervencionista es una rama que es mínimamente invasiva, como ya mencioné, y todo se maneja a través del cateterismo de un solo vaso. Clásicamente ha sido la arteria femoral en la ingle, ¿no? Sí. Pinchamos la arteria y ponemos un catéter y subimos. Y bueno, Exacto. llegamos al vaso, a la lesión y la tratamos. El aneurisma, la malformación, la fístula. O inyectamos contraste para encontrar otras lesiones. Nosotros tratamos tumores, ¿no? Ajá. Muchas veces nos mandan tumores que tienen muchas arterias que lo irrigan y en Ya. una cirugía abierta va a sangrar mucho y nos dicen, bueno, obliteren esas arterias, cierren las arterias y nosotros lo hacemos. Perfecto. No solo en cerebro, también en el ojo. Eso lo voy a mencionar después en el retinoblastoma, que es un tumor de niños. Pero bueno, clásicamente se ha hecho con el abordaje femoral. Como mencionaste, en el Almenara ya hemos tenido algunos casos exitosos, no muchos, por motivos básicamente logísticos, Claro. del abordaje radial, ¿no? Que obviamente es un abordaje que lo hacen mucho los cardiólogos, Sí. ¿no? Ya está estandarizado por los cardiólogos y que los que hacemos la parte cerebral, neurovascular, no estamos muy familiarizados, ¿no? Y bueno, yo creo que en el Perú somos los primeros que hemos hecho, probablemente incluso en Latinoamérica, porque no he encontrado muchos reportes. Y bueno, sí, es una ventaja. ¿Por qué? Porque es una arteria que es mucho más fácil, bueno, más accesible, ¿no? Claro. Es un poco más difícil de cateterizar, eso sí, porque el diámetro es mucho menor que la femoral. Pero es menos riesgo de sangrado. Pero hay menos riesgo de complicaciones como hematomas, pseudoaneurismas, disecciones, etcétera, ¿no? Y lo principal que muchos estudios mencionan es el confort del paciente, ¿no? Exacto. Los pacientes a los cuales yo personalmente les he hecho el abordaje están contentos porque se van a la hora o hora y media, 2 horas a su casa caminando, ¿no? En cambio, cuando le haces el abordaje por la femoral, hay que estar en reposo acostado, todo un día, sí, ¿no? exacto, Y eso por el para el riesgo. paciente es muy beneficioso y salen contentos en realidad. Sí, es muy, muy importante, digamos, en la parte del tratamiento, lo que piensa el paciente y cómo se siente, ¿no? Entonces, de todas maneras, imagino que se utilizan en algunos pacientes el abordaje femoral y el otro el radial. ¿Hay algún factor que me diga, sabes que este paciente tiene que ir sí o sí a femoral y el de acá a radial, o es indistinto? Eso va a depender del médico y del centro donde se haga. Clásicamente, este abordaje se hacía en pacientes obesos, ¿no? O pacientes muy ancianos con las arterias ateroscleróticas o que tenían alguna aorto ilíaco. El abordaje femoral. El radial. El radial. Okay. Inicialmente se propuso en estos pacientes o pacientes obesos, ¿no? Okay. Que era muy difícil encontrarles el pulso. El acceso. Ajá. O en pacientes muy ancianos con arterias muy tortuosas o que tengan alguna lesión inguinal, ¿no? O en ancianos ateroscleróticos. Ese es el paciente ideal, pero
actualmente, como mencioné, este abordaje trae muchas ventajas para los pacientes jóvenes. No necesariamente tienes que ser obeso o anciano para hacerte el abordaje. El paciente joven tranquilamente se puede hacer este abordaje radial, y en instituciones de otros países ya es un abordaje de rutina. No todo se hace por vía transradial, como los cardiólogos, ¿no? Los cardiólogos todo lo hacen por la vía radial. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Llegar a estandarizar este abordaje como un abordaje de rutina, ¿no? Entonces la respuesta sería que en cualquier paciente se puede hacer. En cualquier persona. Generalmente. Hay algunas escuelas que mencionan que hay que hacer algún test para evaluar la circulación de la mano, pero eso no ha demostrado mayores... Además que la mano tiene una buena circulación, ¿no? Hay diferentes ramas. El riesgo de que ocurra algo no se ha publicado hasta ahora alguien que ha perdido la mano, que se le ha necrosado la mano. No existe eso hasta ahora en la literatura, ¿no? Y hablando de riesgos, si comparamos la radial con la femoral, obviamente la que tiene menos riesgos va a ser la radial. Menos complicaciones en la radial, así es. Ok. Bueno, solamente para recordar, querido público, que pueden encontrar al doctor Giancarlo Saal en la Clínica Angloamericana, la sede de San Isidro, donde lo pueden encontrar de repente en LinkedIn. Sí, bueno, yo trabajo en el Hospital Almenara, en la Clínica Angloamericana, en la sede de San Isidro, y bueno, yo comparto mucho los casos que hacemos en LinkedIn, ¿no? Con mi nombre, Giancarlo Saal, me pueden buscar, y bueno, ahí publico casos, incluso... tenemos ya publicaciones internacionales de lo que hacemos, ¿no? Y ahí pueden ver un poco mi trayectoria, los casos que hago, ¿no? Que está involucrado con mucha tecnología, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y su colaboración. Esta información ha sido súper importante para todos nuestros oyentes. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Soy Karen Salí Rosas y este es un espacio para compartir temas de medicina y tecnología, tanto por nuestro canal de Spotify y de iVoox.